Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del canal? Bienvenidos una vez más a este espacio donde revivimos las mejores series y momentos clásicos de la televisión. Si eres amante de la nostalgia, de los autos veloces y de las aventuras alocadas, este video es para ti. Hoy nos vamos de lleno con una serie que marcó una época, Los Duques de Hazzard. Sí, esa serie llena de acción, persecuciones, humor sureño y, por supuesto, el inolvidable General Lee. Así que, antes de acelerar a fondo y entrar en curva con estos datos espectaculares, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te gustan estos viajes al pasado. Vamos con los 10 datos más sorprendentes sobre los Duques de Hazzard. Dato 1. El General Lee, una leyenda sobre ruedas. No se puede hablar de los Duques de Hazzard sin mencionar al auto más famoso de la televisión, el General Lee. Este Dodge Charger 1969 no solo era el protagonista silencioso del show, sino que se convirtió en un ícono cultural. Lo curioso es que se destruyeron entre 250 y 300 unidades durante la filmación de la serie. Sí, así como lo oyes. Cada salto, cada persecución y cada escena de acción implicaba grandes daños, por lo que el equipo de producción tenía que conseguir constantemente nuevos Chargers. En algunos casos, incluso usaron maquetas o editaron escenas para ahorrar autos. Y por si fuera poco, el General Lee tenía una peculiaridad: su bocina sonaba la tonada de Dixie, lo cual lo hizo aún más reconocible. Sin duda, un coche que pasó de la ficción a la leyenda. Dato 2. Los actores principales abandonaron la serie por un conflicto legal. En la temporada 5, los fans notaron algo muy extraño: Bob y Luke Duke ya no estaban. ¿Qué pasó? Ian Snyder, Bob, y Tom Bopat, Luke, decidieron abandonar temporalmente la serie debido a una disputa con los productores sobre los derechos de merchandising. Ellos sentían que merecían una parte justa de las ganancias por juguetes, camisetas y demás productos de los Duques de Hazzard. Durante su ausencia, fueron reemplazados por los primos Coy y Vance Duke. Sin embargo, los fans no los aceptaron con los brazos abiertos. La audiencia cayó notablemente, y tras resolver el conflicto, Bo y Luke regresaron triunfalmente a mediados de la temporada. Dato 3. Daisy Duke y la moda que impuso. ¿Quién no recuerda a Daisy Duke, interpretada por la bella Catherine Bach? Su personaje no solo robó corazones, también impuso una moda que sigue viva hasta hoy. Sus diminutos shorts de mezclilla se hicieron tan populares que en la cultura popular se conocen como Daisy Dukes. Así es, cada vez que alguien menciona ese término, está haciendo referencia directa al personaje de Catherine Bach. Y por cierto, cuando la actriz fue elegida, los productores pensaron que sus atuendos eran demasiado provocativos y querían ponerle jeans largos. Pero Catherine se mantuvo firme, y el resultado fue todo un símbolo de la moda televisiva de los 80. Dato 4. Una serie que nació de una película. Pocos saben que Los Duques de Hazzard nació como una versión televisiva inspirada en una película independiente llamada Moon Runners de 1975. Esta cinta, también dirigida por Waldron, compartía varios elementos clave: contrabandistas de licor, persecuciones con autos y personajes del sur estadounidense. CBS vio potencial en esta idea y la transformó en una serie para la familia, manteniendo el espíritu rebelde pero eliminando algunos aspectos más oscuros. Así, en 1979 nació The Dukes of Hazzard, y con ella una de las series más recordadas de su tiempo. Dato 5. La serie fue un éxito inesperado. Cuando la serie se estrenó en 1979, se pensaba que iba a durar solo unos cuantos capítulos como parte de una prueba. Pero para sorpresa de todos, el piloto tuvo un rating altísimo, y eso bastó para que CBS decidiera darle luz verde a la temporada completa. El show terminó durando 7 temporadas y más de 140 episodios, algo impensado para un proyecto que al principio era casi experimental. Esto demuestra que a veces los mayores éxitos nacen de las apuestas menos esperadas. Dato 6. Locaciones trucadas.
Aunque la serie tenía lugar en el ficticio condado de Hazard, Georgia, la mayor parte de las grabaciones no ocurrieron en el sur. Las primeras temporadas se grabaron en Covington, Georgia, pero luego la producción se mudó a California, específicamente a los estudios Warner Bros. Y a zonas rurales de Valencia. El equipo se encargó de recrear el ambiente sureño, con campos, caminos de tierra y casas rurales para mantener la ilusión. Y lo lograron. Pocos notaron que en realidad estaban en el oeste estadounidense. Dato 7. Waylon Jennings, el narrador que nadie olvida. Una de las voces más recordadas de la serie es la de Waylon Jennings, una leyenda del country que no solo interpretó el tema principal Good Old Boys, sino que también fue el narrador omnipresente del show. Su voz tenía ese tono cálido y sureño que daba contexto a cada episodio, a menudo con frases humorísticas o sarcásticas. Lo interesante es que nunca apareció en pantalla durante la serie original, aunque sí se le vio brevemente en la película para televisión de 2000. Su canción se convirtió en un hit, llegando incluso a los primeros lugares de las listas country. Dato 8. Los villanos eran ¿adorables? Uno de los aspectos únicos de la serie era que los villanos no daban miedo, sino risa. El corrupto pero encantador Boss Hogg, junto con el torpe sheriff Roscoe Coltrane, se ganaron el corazón del público por su torpeza y sus intentos fallidos de atrapar a los primos Duque. Estos antagonistas no eran malvados al estilo clásico, sino figuras cómicas que aportaban ligereza al tono de la serie. De hecho, muchos niños los veían como parte del entretenimiento, no como verdaderas amenazas. Esta fórmula, donde los malos no eran realmente malos, fue clave para que la serie fuera apta para toda la familia. Dato 9. Un legado controvertido. A pesar de su popularidad, en años recientes los Duques de Hazzard ha sido objeto de controversia, principalmente por la bandera confederada que adornaba el techo del General Lee. En el contexto moderno, esa bandera se asocia con racismo y opresión, lo que llevó a muchas plataformas a retirar la serie de sus catálogos o censurar su presencia. Incluso actores del elenco han opinado al respecto. Mientras algunos defienden el contexto histórico y cultural de la época en que se grabó la serie, otros reconocen que es importante repensar ciertos símbolos. Una prueba de que la cultura pop también evoluciona con el tiempo. Dato 10. Adaptaciones y revivals. Los Duques de Hazzard no murió con el final de la serie en 1985. A lo largo de los años ha habido películas para televisión, cómics, videojuegos y una película de Hollywood en 2005 protagonizada por Johnny Knoxville, Sean William Scott y Jessica Simpson como Daisy. Aunque esta versión fue criticada por su tono vulgar y alejado del espíritu original, demuestra que la franquicia sigue teniendo fuerza. Y hasta aquí este recorrido a toda velocidad por 10 datos sorprendentes de los Duques de Hazzard, una serie que, más allá de la nostalgia, representa una parte importante de la televisión de los años 80. Si creciste viéndola, cuéntanos en los comentarios cuál era tu personaje favorito o qué escena te quedó grabada para siempre. Y si no la conocías, te invitamos a descubrirla en este video. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y compartirlo con alguien que también ame las series clásicas. Nos vemos en el próximo video con más curiosidades, nostalgia y buenos recuerdos.